Prepárate para la batalla naval que cambió el curso de la historia. Descubre cómo la lucha entre Octavio y Cleopatra en Actium puso fin a la República Romana. ¿Quién salió victorioso y por qué? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, tú el Senado romano. Alguna vez el corazón palpitante de la República. Ahora un campo de batalla político. Las facciones se enfrentan, cada una con sus propios generales y ambiciones, dispuestas a cualquier cosa con tal de alcanzar el poder. La nobleza tradicional, con sus viejas costumbres y sus luchas internas, se ve superada por la ambición desmedida de hombres como Julio César, y luego sus sucesores. La expansión del imperio había traído riqueza, pero también corrupción, y una creciente brecha entre ricos y pobres. Las guerras civiles se sucedían, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. La estabilidad política, el pilar de la República, se había derrumbado, dejando paso al caos y a la incertidumbre. Tú podrías sentir la tensión en el aire, la amenaza de la anarquía. El pueblo romano, cansado de las luchas internas y la inestabilidad, anhelaba un líder fuerte que pudiera restablecer el orden. La República, con sus instituciones y sus valores, se estaba desmoronando. La ambición personal y las luchas por el poder habían minado sus cimientos. Tú ves cómo el sueño de una república se desvanece, dando paso a una nueva era, un imperio. Pues bien, antes de la batalla de Actium, estuvo Julio César. Tú ya sabes, el hombre que cruzó el Rubicón, desafiando al Senado y desencadenando una guerra civil. Su ascenso fue meteórico, un general brillante, conquistando Galia y acumulando poder. Imagina su carisma, su habilidad para manipular, su ambición desmedida. Todo eso lo llevó a la cima, convirtiéndose en dictador vitalicio. Pero recuerda, Roma no estaba preparada para un solo hombre con tanto poder. Su reinado, aunque trajo reformas importantes, también sembró las semillas de su propia destrucción. La concentración de poder en sus manos, la ambición desmedida de algunos senadores, el miedo a un nuevo rey, todo eso fermentó un clima de tensión, conspiraciones y finalmente un complot mortal. Piensa en el Senado, una vez un bastión de la República, ahora dividido y lleno de miedo y resentimiento. Los idus de marzo, una fecha grabada en la historia. Un grupo de senadores, temerosos de su poder y de su ambición, lo asesinaron en el Senado. Imagínate la escena, las dagas, la sangre, el caos que siguió. La muerte de César no terminó con la lucha por el poder, al contrario lo intensificó, llevando a nuevas guerras civiles y finalmente, a la batalla de Actium que veremos a continuación. Bueno, después de la muerte de César, Roma se sumió en el caos. No había un heredero claro, y el poder estaba en juego. Para evitar una guerra total, 3 hombres poderosos decidieron unirse. Octavio, el sobrino nieto adoptivo de César, Marco Antonio, un general leal a César, y Lépido, un político astuto. Formaron el segundo triunvirato, un pacto de poder que en teoría iba a restaurar el orden. Este triunvirato no era una alianza de amigos, sino una alianza basada en la conveniencia política. Cada uno tenía sus ambiciones, sus ejércitos y sus partidarios. Se repartieron el poder y las provincias del imperio, pero la paz que prometieron fue efímera. Las tensiones entre ellos fueron creciendo rápidamente, especialmente entre Octavio y Antonio. Mientras tanto, Lépido, el más débil de los 3, se quedó al margen, viendo cómo sus antiguos aliados se enfrentaban cada vez con más virulencia. Su papel en el triunvirato fue cada vez más insignificante, convirtiéndose en una figura decorativa mientras Octavio y Antonio peleaban por el control total de Roma. El triunvirato en esencia se convirtió en una lucha de poder entre 2 hombres. Octavio, con su imagen de joven heredero de César, parecía un rival fácil para Marco Antonio. Pero tú ya sabes que Antonio era un lobo con piel de cordero. Su ambición era descomunal. No se conformaba con ser simplemente un miembro del triunvirato. Quería el poder absoluto, el control total de Roma. Para eso necesitaba el apoyo del pueblo y sobre todo el control del ejército. Su relación con Cleopatra, reina de Egipto, no era solo un romance, era una jugada maestra. Egipto era una potencia económica vital, y su alianza con Cleopatra le proporcionaba recursos inmensos cruciales para financiar sus ambiciones y consolidar su poder militar. Antonio soñaba con un imperio que abarcara el Mediterráneo, con él mismo como su indiscutible emperador. Pero sus acciones, sus conquistas y su ostentación de poder empezaron a generar desconfianza en Roma. Su estilo de vida lujoso y su aparente desprecio por las tradiciones romanas, junto a su alianza con Cleopatra, una reina extranjera,
fueron percibidos como una amenaza a la estabilidad y a la misma identidad romana. Esto, por supuesto, le jugó en contra con el pueblo romano. Pero Antonio no estaba solo en su ambición. Conoció a Cleopatra, la reina de Egipto, y ahí, zas, caíste rendido ante su encanto. Hablamos de una mujer poderosa, inteligente, con una belleza legendaria que cautivó a los hombres más poderosos del mundo. Su influencia política era innegable, pero su atractivo personal era aún más irresistible. Era una reina que sabía lo que quería, y lo conseguía, con una mezcla de astucia y encanto que la convertía en una fuerza imparable. Su inteligencia era tan fascinante como su belleza. Cleopatra dominaba varios idiomas, comprendía la estrategia militar y política con maestría, y utilizaba su encanto para manipular a sus aliados y enemigos por igual. No era solo una cara bonita, era una estratega brillante que utilizaba su influencia para asegurar el poder de Egipto y consolidar su propia posición. Imagina la escena. Antonio, cautivado por su belleza, se convierte en su aliado, olvidando sus ambiciones políticas. ¡Qué poder! Pero ¿cuál era el secreto de su encanto? Era una combinación de factores: su belleza exótica, su inteligencia aguda, su seguridad en sí misma y su capacidad para manipular a los hombres más poderosos. Cleopatra no era una víctima, era una jugadora astuta en el juego del poder, y su encanto era su arma más poderosa. Utilizaba su belleza y su inteligencia para conseguir lo que deseaba, enredando a Antonio en una red de pasión y ambición de la que sería difícil escapar. Y así, tú ves, su romance comenzó. Una relación apasionada que desafiaba las convenciones romanas. Antonio, cautivado por la belleza y el ingenio de Cleopatra, se olvidó de Roma, de sus obligaciones, de su deber, se enamoró perdidamente, dejando atrás todo por ella. Imagina el escándalo en Roma. Uno de sus generales más importantes, perdidamente enamorado de una reina extranjera. Su relación no era solo un romance, era una alianza política. Cleopatra, inteligente y astuta, vio en Antonio un aliado poderoso para fortalecer su reino. Juntos desafiaron el poder de Roma, un acto de audacia que tendría consecuencias devastadoras. Tú puedes imaginar la furia del Senado romano ante esta alianza. Antonio, el héroe, se había convertido en un traidor. El amor de Antonio por Cleopatra se convirtió en un símbolo de desafío. Un desafío no solo a la tradición romana, sino a la misma estructura del poder en el mundo antiguo. El Senado romano lo vio como una amenaza directa a su autoridad, una afrenta intolerable. ¿Y tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Te habrías arriesgado todo por amor? ¿Pero qué tenía que ver todo esto con Alejandro Magno? Verás, Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolemaica, una rama de la familia real de Macedonia, fundada por Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro. Después de la muerte del gran conquistador, su vasto imperio se fragmentó, y Egipto, con su riqueza y poder, cayó en manos de Ptolomeo. Este imperio ptolemaico, heredero del legado de Alejandro, se caracterizó por una fascinante mezcla de culturas griega y egipcia. Imagina templos imponentes, bibliotecas llenas de sabiduría y una corte real que mezclaba las tradiciones de ambos mundos. Cleopatra, como última faraona, era la heredera de esa rica tradición, un símbolo de la grandeza y el poder del imperio ptolemaico, un legado que se remontaba directamente a Alejandro Magno. Su reinado, aunque corto, fue impactante. Cleopatra no solo heredó un legado cultural, sino también uno político y militar que, a pesar de su decadencia, aún representaba un poder considerable en el Mediterráneo. Esta herencia directa del imperio de Alejandro Magno es un factor clave para entender su posición y ambiciones, y cómo se enfrentó a Roma. Así que, volviendo a Cleopatra, tú ya sabes que heredó el trono de Egipto, ¿verdad? Pero gobernar Egipto no era un paseo por el Nilo. Imagínate, un país enorme, con una cultura milenaria, y tú, una joven reina con un montón de enemigos tanto dentro como fuera de sus fronteras. Tenía que mantener el control, lidiar con los poderosos sacerdotes, y sobre todo asegurar la riqueza de Egipto, vital para sus ambiciones y para sobrevivir. Cleopatra era una estratega brillante. Para mantener su poder, se apoyó en la diplomacia y en su encanto personal, negociando alianzas con poderosos líderes romanos, como Julio César y luego Marco Antonio. Ella comprendía el poder de la imagen, y sabía que proyectar fuerza y riqueza era crucial para mantener el respeto y evitar una invasión. Bajo su reinado, Egipto experimentó un periodo de relativa prosperidad. Cleopatra promovió el comercio, la agricultura y las artes. Se enfocó en mantener las tradiciones egipcias, a pesar de la influencia romana creciente. Sin embargo, la sombra de la guerra con Roma siempre estuvo presente.
y esta amenaza se convertiría en el principal desafío a su reinado y su vida. Pero ¿qué hacía a Egipto tan irresistible? Piensa en sus riquezas: oro, plata, piedras preciosas, especias, un tesoro inagotable. Egipto era el granero del Imperio Romano. Imagínate la cantidad de trigo, cebada y lino que producía. Todo eso, en manos de Cleopatra, representaba un poder económico inmenso, una fuerza que podía inclinar la balanza en cualquier conflicto. Además del poder económico, Egipto contaba con una poderosa flota. Controlaba el Mediterráneo oriental, lo que le daba un control estratégico vital sobre el comercio marítimo. Imagina, el flujo de mercancías, de recursos, todo pasaba por allí. Cleopatra, con su flota, podía bloquear rutas comerciales, estrangular a sus enemigos, y eso, tú lo sabes, es un poder brutal. Y no solo eso, Egipto poseía un ejército formidable, aunque no tan grande como el de Roma, pero sí muy bien entrenado y leal a Cleopatra. Un ejército que, combinado con su poder naval y sus riquezas, la convertía en una fuerza a tener muy en cuenta. Octavio lo sabía, y por eso la guerra que se avecinaba sería tan crucial. Así que imagínate tú, la inmensa riqueza de Egipto. Pero Octavio, el sobrino nieto de Julio César, no solo veía oro y especias, veía poder. Él heredó no solo el nombre de César, sino también la ambición desmedida por controlar Roma. Desde joven aprendió a moverse en el complejo juego político, tejiendo alianzas y eliminando rivales con una frialdad que lo caracterizaba. La muerte de César dejó un vacío de poder que muchos intentaron llenar. Pero Octavio, con la ayuda de Marco Antonio y Lépido, formó el segundo triunvirato. Sin embargo, esa alianza, basada en la conveniencia, estaba destinada a romperse. La ambición de Octavio, silenciosa pero implacable, lo empujaba a la cima. Él quería ser el único que mandara, el amo de Roma. Mientras Marco Antonio se dejaba seducir por el lujo y el encanto de Cleopatra en Egipto, Octavio construía su poder de forma metódica y silenciosa. Aprovechó las debilidades de sus rivales, alimentó las rivalidades existentes y con habilidad política fue ganando el apoyo del pueblo romano. Su estrategia estaba clara: eliminar a sus oponentes y consolidar su dominio. Así que tú ya sabes, Egipto era el premio gordo. Pero Octavio no se conformó con la riqueza. Él quería que todo el mundo lo viera como el heredero legítimo del poder de César. Empezó a construir su imagen con una campaña de propaganda brutalmente eficaz. Piensa en imágenes imponentes de él, joven y victorioso, distribuidas por todo el imperio. No era solo dinero, era una inversión en su futuro como líder. Monedas con su rostro, estatuas glorificándolo. Todo estaba pensado para hacerte creer que él era el único capaz de mantener la paz y la prosperidad. Se presentaba como el continuador de la obra de César, pero sin sus errores. Una imagen cuidadosamente construida para contrastar con la de sus enemigos, especialmente Marco Antonio, al que pintaban como un libertino a merced de la seductora Cleopatra. La propaganda de Octavio no se limitaba a las imágenes. Había poetas que escribían sobre sus hazañas, oradores que lo elogiaban en los foros, y hasta historiadores que reescribían la historia para favorecerlo. Era una red compleja que tejía una narrativa única y poderosa, la de Octavio como salvador del Imperio Romano. Todo estaba calculado, cada detalle pensado para moldear la opinión pública y asegurar su victoria. Así que, construyendo su imagen, Octavio empezó a ver a Marco Antonio como una amenaza. Antonio, con Cleopatra a su lado, controlaba Egipto, una fuente inmensa de riqueza y poder. Para Octavio eso era inaceptable. La propaganda no era suficiente, necesitaba el control total, y Antonio se interponía en su camino. La tensión entre ellos, ya latente, empezó a crecer, alimentada por las ambiciones de ambos y las intrigas de sus consejeros. El Senado romano, dividido y débil, se convirtió en un campo de batalla político. Octavio, hábil manipulador, utilizó su influencia para desacreditar a Antonio, pintándolo como un títere de Cleopatra, un traidor a Roma, desleal a los ideales republicanos. Las acusaciones volaban, las alianzas se rompían, y la República, ya herida de muerte, temblaba ante la perspectiva de una nueva guerra civil. Las provocaciones de ambos bandos se intensificaron. Antonio, irritado por las acusaciones de Octavio, respondió con contraacusaciones, pero su posición se debilitaba. Su alianza con Cleopatra, vista como una amenaza para la tradición romana, le restaba apoyo en Roma. La guerra civil, en realidad, ya había comenzado, aunque todavía no se había desatado abiertamente en el campo de batalla. Era una guerra de propaganda,
de intrigas, una lucha por el control del Senado y el apoyo del pueblo. Así que para contrarrestar el poder de Antonio y Cleopatra, Octavio necesitaba aliados poderosos. Su estrategia fue inteligente. Se enfocó en ganarse el favor del Senado romano, presentándose como el defensor de la República y el único capaz de restaurar el orden. Recuerda que el Senado, aunque debilitado, aún mantenía una gran influencia, y su apoyo era crucial. Además del Senado, Octavio buscó el apoyo de importantes generales y legiones. Ofreció generosas recompensas, promociones y promesas de estabilidad a aquellos que se unieran a su causa. Sabía que el ejército romano era la fuerza decisiva y necesitaba su lealtad para derrotar a Antonio. Pero sus alianzas no se limitaron a Roma. Octavio también buscó apoyos en otras regiones del imperio. Se aseguró la fidelidad de importantes provincias, ofreciendo protección y prometiendo un gobierno justo. Cada aliado, cada legión, cada provincia que se unía a su bando, aumentaba sus posibilidades de victoria. Mira, tú ya sabes que el Senado romano era el centro del poder en la República. Pero, ¿te imaginas el lío que había? Antonio y Cleopatra, con su alianza, se habían arrogado demasiado poder, desafiando abiertamente al Senado. La situación estaba tensa, llena de intrigas y conspiraciones. Cada facción luchaba por el control, y la República se tambaleaba al borde del colapso. Octavio, astutamente, se presentó como el defensor del orden y la tradición senatorial, la única esperanza para restaurar la estabilidad. El Senado, dividido y debilitado por años de guerras civiles y ambiciones personales, estaba en una profunda crisis. No tenía la fuerza para oponerse directamente a Antonio y Cleopatra. Muchos senadores, temerosos o comprados, se mantuvieron neutrales o incluso apoyaron a Antonio, viendo en él una figura poderosa capaz de mantener el orden, aunque a costa de la libertad republicana. La corrupción era rampante, y el poder se había fragmentado, creando un vacío de liderazgo que Octavio se apresuró a llenar. La crisis política no era solo una cuestión de poder. La economía romana estaba desestabilizada por las guerras constantes y la inflación. Las provincias estaban en conflicto, y el prestigio de Roma en el mundo mediterráneo se había deteriorado. El Senado, incapaz de resolver estos problemas, se convirtió en un espectador pasivo del ascenso de Octavio, quien prometía restaurar el orden y la prosperidad a través de una fuerte mano. Esa era la promesa que lo llevaría a la victoria. Así que ya sabes que Antonio y Cleopatra estaban en un aprieto. Octavio, por su parte, se preparó a conciencia. Su reclutamiento fue clave. Necesitaba una flota poderosa y un ejército leal. Imagínate, reclutó legiones de todo el imperio, prometiendo riquezas y tierras a quienes lucharan por él. Se enfocó en soldados experimentados, veteranos que habían combatido en múltiples batallas. El objetivo, un ejército imbatible. Pero la fuerza bruta no lo era todo. Octavio también se preocupó por la estrategia. Sabía que la batalla se libraría en el mar, así que su flota necesitaba ser superior a la de Antonio y Cleopatra. Estudió a sus enemigos, analizando sus puntos débiles. Su estrategia se basó en la superioridad naval y en un ataque bien planificado, no en una pelea a ciegas. Tenía que aprovechar su conocimiento del terreno y del enemigo. Mientras tanto, la preparación de Octavio también incluyó la logística. El abastecimiento de su ejército era vital. Se aseguró de tener suficientes provisiones, armas y barcos para una larga campaña. No podía permitirse quedarse sin recursos en medio de la batalla. Organizó un sistema eficiente de transporte y almacenamiento, anticipándose a cualquier problema de suministro. Todo estaba meticulosamente planeado. Imagínate esto, la flota de Antonio y Cleopatra, una fuerza impresionante. No era solo grande, era poderosa. Hablamos de cientos de barcos, galeras enormes, imponentes, cargadas de guerreros experimentados, listos para la batalla. Cada una de esas naves era una fortaleza flotante, preparada para enfrentarse a la armada de Octavio. Recuerda que Antonio era un maestro estratega militar, heredero de las tácticas romanas. Su flota no era una simple colección de barcos, era una fuerza combinada. Tenían barcos de guerra rápidos y ágiles, ideales para ataques sorpresa, y otros más grandes y pesados, verdaderos muros flotantes diseñados para embestir y destrozar al enemigo. Cada barco tenía su función, su papel crucial en la estrategia. Y no podemos olvidar a Cleopatra. Ella aportó no solo su riqueza y su apoyo, sino también barcos egipcios, algunos con diseños y armamento innovadores para la época. Imagina la mezcla de tácticas romanas con la tecnología naval egipcia, una combinación letal en el mar. Una flota tan diversa era una ventaja,
pero también un desafío, coordinar tan diferentes tipos de barcos en una estrategia unificada. Pero espera, que la historia no termina ahí. Mientras Antonio y Cleopatra se jactaban de su inmensa flota, Octavio estaba preparando algo diferente. Él no contaba con la misma cantidad de barcos, pero su estrategia era mucho más inteligente. Se enfocó en la calidad, no en la cantidad, y en una táctica que cambiaría el curso de la batalla. Su flota era más pequeña, sí, pero estaba compuesta por barcos más rápidos y maniobrables. Hablamos de naves ligeras, diseñadas para la velocidad y la agilidad en el combate. Mientras los barcos de Antonio eran pesados y lentos, los de Octavio podían moverse con facilidad, sorteando los ataques y aprovechando cualquier ventaja. Además, Octavio incorporó una innovación táctica clave: las naves de abordaje. Estas embarcaciones, más pequeñas y rápidas, estaban diseñadas específicamente para acercarse a las grandes galeras enemigas y abordarlas, llevando el combate cuerpo a cuerpo. Era una estrategia arriesgada, pero muy efectiva para neutralizar la potencia bruta de la flota de Antonio. ¿Pero dónde se libraría esta crucial batalla? Actium, una pequeña península en la costa occidental de Grecia, fue el escenario elegido. Imagínate un estrecho brazo de mar, flanqueado por la costa y la isla de Leucate, convirtiéndose en un escenario perfecto para una batalla naval. Octavio, con su estrategia más inteligente, eligió bloquear la entrada a este estrecho, controlando el paso de la poderosa flota de Antonio y Cleopatra. Antonio y Cleopatra, confiados en su superioridad numérica, pensaban que podían simplemente atravesar la línea de Octavio. Su estrategia era simple: aplastar a la flota de Octavio con una poderosa embestida. Sin embargo, subestimaron la capacidad de maniobra de la flota de Octavio y la fortaleza de sus posiciones defensivas. Era una trampa, una emboscada naval esperándote. La disposición de las fuerzas era crucial. Octavio, con una flota menor pero más maniobrable, se concentró en bloquear el paso, mientras que sus auxiliares atacaban los flancos. La idea era evitar una confrontación directa y aprovechar la superioridad táctica en el estrecho. Mientras la flota de Antonio, más grande pero menos ágil, se vería obligada a luchar en un espacio reducido, perdiendo su ventaja numérica y su capacidad de maniobra. La batalla comenzó con una feroz lucha cuerpo a cuerpo entre las naves. Tú, como espectador, habrías visto un caos impresionante. Remos destrozados, hombres cayendo al agua, el choque de los barcos, una auténtica carnicería. La flota de Cleopatra, más ligera y maniobrable, inicialmente tuvo ventaja, pero la disciplina y la estrategia de Agripa, al mando de las fuerzas de Octavio, empezaron a hacer mella. Recuerda que la clave estaba en la formación en línea de la flota de Octavio. Poco a poco, Agripa fue rodeando a las naves de Cleopatra, atrapándolas en una especie de tenaza. Fue entonces cuando la situación empezó a cambiar drásticamente para Cleopatra y Marco Antonio. La superioridad numérica de Octavio, sumada a su táctica, empezó a dar sus frutos. La huida de Marco Antonio fue el punto de inflexión. Al ver que la batalla estaba perdida, él abandonó el campo de batalla, dejando a Cleopatra y a sus tropas desmoralizadas. Imagínate la escena: barcos incendiados, el clamor de los hombres, el mar teñido de rojo. La derrota era inminente. Esa huida marcó el fin efectivo de la batalla. La batalla se decantó rápidamente. Verías a los barcos de Antonio y Cleopatra, antes tan imponentes, desorganizados y en retirada. El pánico se apoderó de sus filas. Imagínate el sonido de las trompetas romanas anunciando la victoria, mientras la flota de Octavio los perseguía implacablemente. Tú, desde la distancia, habrías presenciado la desintegración de un imperio. Antonio, viendo la derrota inevitable, huyó con Cleopatra. Tú habrías visto la desesperación en sus rostros, el fin de su reinado, de su poder conjunto, la grandeza de Egipto y el poderío de Roma, unidos en una alianza fallida, se derrumbaban ante tus ojos. El sueño de un imperio compartido se convertía en una pesadilla. La huida fue en vano. Octavio, implacable, los persiguió hasta Alejandría. Tú habrías sido testigo de la caída de la última bastión de la resistencia. Imagina el asedio, el sitio, la rendición final. El imperio que Antonio y Cleopatra habían construido, con sus sueños de grandeza, se desmoronaba bajo el peso de la derrota. El final llegó con la muerte de Antonio y el suicidio de Cleopatra. Tú habrías visto el fin de una era. La caída de un imperio construido sobre ambiciones y alianzas inestables. El triunfo de Octavio marcó el fin de la República Romana y el inicio del imperio, una nueva era bajo un solo gobernante. El sonido de las trompetas se desvaneció en el eco de la derrota.
Tu mirada, antes fija en la batalla, ahora se centra en la veloz huida. Ves a Antonio y Cleopatra, derrotados pero no vencidos, embarcándose en sus galeras, dejando atrás el campo de batalla sembrado de cadáveres y barcos hundidos. El destino, incierto, les espera en Egipto, su último refugio. Egipto, la tierra de los faraones, se convierte en su esperanza, un oasis de paz en medio de la tormenta. Imagínate el viaje, la tensión palpable en el aire, el peso de la derrota sobre sus hombros. Sabes que Roma está tras ellos, con su sed de venganza, pero por ahora se aferran a la esperanza de un nuevo comienzo, aunque sea en tierras lejanas. Alejandría, la ciudad cosmopolita, les recibe con una mezcla de admiración y temor. La opulencia del reino contrasta con la amargura de la derrota. Pero para Antonio y Cleopatra, este refugio es temporal, una oportunidad para reagruparse, para planear su siguiente movimiento, para intentar contra todo pronóstico recuperar lo perdido. La sombra de Roma, sin embargo, se extiende incluso hasta las orillas del Nilo. Embarcados en una frágil esperanza, llegasteis a Alejandría. Pero la victoria de Octavio se cernía como una espada. Las noticias de la derrota resonaban en cada rincón del palacio, acentuando la desesperación. Antonio, el poderoso general, se veía reducido a la impotencia, su orgullo herido de muerte. La sombra de la derrota lo envolvía, y el peso del fracaso era insoportable. Se corrió el rumor de que Cleopatra había fingido su muerte. Para Antonio esto fue la gota que colmó el vaso. La idea de vivir sin su amada, sin el brillo de su gloria pasada, le resultaba insoportable. La derrota no era solo una batalla perdida, era la pérdida de todo aquello que valoraba. Con el corazón roto y la mente nublada por la desesperación, Antonio decidió acabar con su sufrimiento. En un acto final de desesperación y orgullo herido, se clavó una espada en el pecho. La sangre manchó la tierra, sellando el destino de un hombre que alguna vez dominó el mundo. La desesperación se apoderó de ti al ver a Antonio caer. Su muerte marcó el fin de una era, pero tu propia historia aún no había terminado. Sabías que Octavio te buscaba, que su victoria era inminente. El palacio, otrora símbolo de poder y lujo, se convirtió en una jaula dorada, cada rincón recordándote la inminente derrota. Intentaste negociar, buscar una salida, pero Octavio no te ofrecía clemencia. Tus legiones rodeaban Alejandría, apretando el cerco cada día más. La huida parecía imposible. El peso de la corona, antes una carga gloriosa, ahora te oprimía, un recordatorio constante de tu inminente caída. Finalmente, la rendición fue inevitable. Las puertas del palacio se abrieron, no con el orgullo de una reina victoriosa, sino con la resignación de quien acepta su destino. Octavio entró, no como un conquistador brutal, sino con la fría mirada de un político que había logrado su objetivo. El fin de una reina estaba cerca. La celda era fría, húmeda, un reflejo de tu propio corazón. Octavio había ganado. Roma era suya. Pero tú, Cleopatra, aún tenías el control de tu destino, o eso creías. La serpiente, un símbolo de poder y misterio, se ofrecía como una salida, una escapatoria al humillante cautiverio. Sería un acto de desafío final, o una rendición disfrazada. Las historias sobre tu muerte son contradictorias, ¿verdad? Algunos dicen que te suicidaste, otros que Octavio te envenenó. ¿Fue un acto deliberado para evitar la humillación de un desfile triunfal en Roma? ¿O una estrategia para unirte a Antonio en la otra vida? Un último acto de amor y lealtad. La verdad, mi amigo, se ha perdido en el tiempo. Los historiadores romanos, sesgados por la victoria de Octavio, pintaron una imagen que favorece a su narrativa. ¿Te imaginas la presión que debiste sentir? El peso de un imperio caído sobre tus hombros, la amenaza constante de Octavio. La serpiente quizás fue solo una forma de escapar de ese peso insoportable. Con la muerte de Cleopatra, el último bastión de resistencia contra Octavio se derrumbó. Tú, espectador, has visto cómo el ingenio y la ambición de la reina egipcia se desvanecieron ante la implacable maquinaria de guerra romana. Ahora la victoria es completa para Octavio. El largo conflicto que había desgarrado a Roma durante décadas llegaba a su fin, un fin marcado por la sangre y las lágrimas, pero también por el comienzo de una nueva era. El Senado romano, debilitado y sometido, ratificó el poder de Octavio. Ya no se trataba de un general más, sino del hombre que ostentaba el control absoluto de la República. Tú, testigo de esta historia, puedes imaginar el silencio expectante que debió reinar en las calles de Roma ante la inmensidad de este cambio. El fin de la República no fue un evento único, sino un proceso gradual, sigiloso,
que culminó con la ascensión de Octavio. Con el tiempo, Octavio consolidaría su poder, transformando la República en el Imperio Romano. Este cambio, aunque sangriento y doloroso, traería consigo un periodo de relativa paz y prosperidad. Pero recuerda, tú, que el precio de esta estabilidad fue la pérdida de la libertad republicana. El legado de Octavio Augusto, como llegó a ser conocido, cambiaría para siempre el curso de la historia. Con Cleopatra fuera del tablero, Octavio, ahora Augusto, se convirtió en el amo indiscutible del mundo romano. Tú viste cómo se derrumbó la resistencia, pero ¿qué pasó después? El largo periodo de guerras civiles terminó, dando paso a una nueva era, una era de relativa paz y prosperidad. Augusto, astuto como siempre, no se proclamó rey, sino que se hizo con el poder de forma gradual, construyendo un sistema político que llevaría su nombre, el Principado. Este Principado no era una monarquía tradicional. Augusto mantuvo las apariencias de la República, conservando el Senado y otras instituciones, pero en la práctica, él controlaba todo. Piensa en ello. El ejército le era leal, controlaba las finanzas y tenía el apoyo del pueblo, cansado de las constantes guerras. Su habilidad política fue clave para este cambio tan sutil pero profundo. Augusto impulsó una serie de reformas administrativas y sociales. Se enfocó en la reconstrucción de Roma, tras años de conflicto. Se preocuparon por las infraestructuras, la moral pública y la estabilidad económica. Él mismo se presentaba como el restaurador del orden, un salvador de la República, aunque en realidad estaba creando algo nuevo, el Imperio Romano. Recuerda, tú eres testigo de este cambio histórico. Así, con la derrota de Antonio y Cleopatra, el largo periodo de guerras civiles que había desgarrado Roma llegó a su fin. Tú viste cómo el poder se consolidaba en manos de Octavio. Imagina el alivio, aunque mezclado con incertidumbre, que debía sentir la población romana tras tantos años de inestabilidad. El cambio era radical, un cambio de régimen que marcaría el inicio de una nueva era. La República, con sus instituciones tradicionales, había muerto en Actium. En su lugar surgió un nuevo sistema político, más autoritario, con Octavio concentrando cada vez más poder en sus manos. Aunque al principio mantuvo las apariencias de la República, poco a poco fue acumulando títulos y poderes, hasta convertirse en Augusto el primer emperador romano. Este cambio de régimen no fue solo una cuestión de poder político, implicó una profunda transformación social y cultural. El antiguo orden patriarcal romano, aunque persistía, se vio modificado por la centralización del poder imperial. La lealtad se desplazó del Senado y las familias aristocráticas hacia el emperador y su administración. Así que, ¿qué pasó después de que Octavio se convirtiera en el amo indiscutible de Roma? Pues, una gran reorganización. Se acabó el caos, las guerras civiles interminables. Octavio, ahora Augusto, se centró en estabilizar el imperio, creando un sistema político más sólido y duradero. Piensa en ello como un gran reset para Roma, un cambio de juego monumental. Empezó por reformar el Senado, reduciendo la influencia de las facciones políticas rivales que habían causado tanto daño. Ya no habría más juegos de poder letales. También fortaleció la administración imperial, creando un sistema burocrático eficiente para gestionar el vasto territorio romano. Todo esto, para que tú entiendas, fue para evitar nuevos conflictos y crear una estabilidad política a largo plazo. El ejército, clave en todo esto, también fue reorganizado. Augusto lo profesionalizó, creando una fuerza leal a él, no a las ambiciones de generales poderosos. Recuerda que las guerras civiles habían sido impulsadas en gran medida por ejércitos ambiciosos. Con este cambio, se minimizó el riesgo de nuevas rebeliones militares, algo fundamental para la paz. Pero la derrota de Antonio y Cleopatra no fue el fin de su historia. Al contrario, se convirtió en leyenda. Tú mismo sabes que su romance, tan apasionado como trágico, ha fascinado a la gente durante siglos. Imagina, una reina poderosa, enigmática, con un poder que desafiaba a Roma, y un general romano, carismático y ambicioso, enamorados en medio de una guerra que decidiría el destino de un imperio. Su historia se convirtió en un símbolo de amor, poder y tragedia. Desde Shakespeare hasta Hollywood, su historia ha inspirado innumerables obras de arte. Piensa en las obras de teatro, las películas, las novelas, todas ellas retratan su apasionada relación, a veces idealizándola, otras dramatizando sus conflictos. Se convirtieron en arquetipos, el poderoso líder que cae por amor, la reina seductora y fatal. La batalla de Actium, aunque decisiva para el futuro de Roma, también catapultó su romance a la eternidad. Y es que a pesar de su trágico final,
su leyenda persiste. Aún hoy hablamos de ellos, de su amor, de su ambición, de su derrota. Su historia nos recuerda que incluso en la arena de la política y la guerra, la pasión humana puede sobrepasar cualquier cálculo estratégico. Antonio y Cleopatra, figuras complejas y fascinantes, se quedaron grabados en la memoria colectiva, mucho más allá de la arena de Actium. Así que, ¿qué significó Actium para ti, para el mundo romano? Fue el fin de un largo periodo de guerras civiles, de ambiciones desmedidas y de alianzas inestables. La República, ese sistema que había dado tanto poder y tanto caos, finalmente sucumbió. Con la derrota de Antonio y Cleopatra, Octavio se quedó como el único jugador importante en el tablero político. Imagina el peso de ese triunfo sobre sus hombros. El fin de la República significó el inicio de un nuevo orden, uno mucho más centralizado y autoritario. El poder se concentró en una sola persona, sentando las bases para el Imperio Romano. Un cambio monumental, ¿no crees? La era de los grandes generales y los políticos ambiciosos había terminado. Una nueva era de emperadores, de un poder más consolidado, y aunque con sus problemas, también de una relativa estabilidad, se abría paso. Actium no fue solo una batalla, fue un punto de inflexión en la historia del mundo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la batalla de Actium. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué te pareció el destino de Cleopatra y Octavio? Déjalo en los comentarios.